Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio 5 de Gastroperlas AMG. Y en el marco de nuestra reunión regional sur, cuyo tema central es la obesidad, la otra pandemia, continuaremos hablando sobre patologías relacionadas al sobrepeso y la obesidad. En esta ocasión abordaremos la enfermedad por hígado graso no alcohólico y para ello nos acompañan el doctor Raúl Contreras Omaña. Él es hepatólogo y gastroenterólogo. Es investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Tóxicas en Pachuca, Hidalgo, y es el actual presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo. Bienvenido, Raúl. Gracias, Pablo. Buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Carlos Moctezuma Velázquez. Él es internista y gastroenterólogo, es hepatólogo y es investigador también en ciencias médicas, adscrito al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, iniciaremos esta charla preguntándole a Raúl, ¿qué es la enfermedad hepática grasa no alcohólica? ¿Cuál es su definición? Ok. Desde que me quedé pensando en las preguntas, esta me parece verdaderamente interesante porque creo que uno de los debates grandes en los últimos 5 años es definir qué es la enfermedad grasa no alcohólica del hígado. En realidad la definimos como el acúmulo anormal de grasa dentro de los hepatocitos, principalmente grasa proveniente de ácidos grasos, y que no tiene un origen alcohólico. De ahí viene el nombre, porque antes el único tipo de enfermedad grasa que se conocía era el hígado graso asociado al consumo de alcohol, porque sabemos que el alcohol desarrolla un cierto tipo de grasa en el hígado, pero 25 años atrás empezaron a describir los primeros casos de pacientes con cirrosis y acúmulo de grasa hepática que no tenían antecedente de consumo de alcohol. Entonces de ahí viene el nombre de hígado graso no alcohólico, que finalmente es eso, el acúmulo de ácidos grasos y triglicéridos dentro del hígado mayor al 5% de la masa hepática total en pacientes que no tienen antecedente de consumo de alcohol. La siguiente pregunta es para Carlos. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico a nivel mundial y qué cifras tenemos aquí en México? Y esto también haciendo una comparación con los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos en nuestra población. ¿Cómo andamos en cuanto a la epidemiología del hígado graso, Carlos? Gracias, doctor. Pues la pregunta es interesante por dos aspectos. Como debemos de suponer, hay una relación íntima entre la prevalencia de sobrepeso y obesidad y la que vamos a encontrar de hígado graso. Entonces, si hablamos del mundo, la prevalencia de hígado graso se reporta por ahí del 24% y la prevalencia de sobrepeso 39% y de obesidad 13%. Pero la prevalencia de hígado graso, como comprenderán, varía mucho. Puede ser tan baja, por ejemplo, en África como de un 14%, en Estados Unidos como de un 24% y en Sudamérica más alta como de un 30%. Ahora, si quisiéramos hablar de nuestro país, desgraciadamente no tenemos estadística robusta de la epidemia del hígado graso, pero tenemos algunos datos. Por ejemplo, en un estudio que hizo el grupo del doctor Norberto Chávez, ahí en un hospital privado, en el área de check-up, se detectó una prevalencia del 14%, probablemente infraestimada, pero tenemos un póster de la Semana Nacional de Gastroenterología del 2017, donde se invitó a población por una encuesta a participar en escrutinio por ultrasonido, y ahí fue tan alta como el 60%, probablemente sobreestimada, con algún sesgo ahí de referencia. ¿Por qué creo que está sobreestimada? Porque nuestra prevalencia de sobrepeso y de obesidad es muy alta, 39 y 36% respectivamente, pero es similar a la que tenemos en Estados Unidos. Entonces, independientemente de que los genes no nos favorezcan, no esperaría el doble de la prevalencia de hígado graso. Entonces, probablemente andamos también
en los 30 o 40%, pero necesitamos estadística al respecto. Sí, muy interesante, porque bueno, aquí en México no tenemos estudios que nos demuestren la prevalencia real del hígado graso no alcohólico, pero tenemos uno de los primeros lugares a nivel mundial en sobrepeso y obesidad, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Raúl, Raúl. en ese sentido, perdón, comentar algo. Fíjate que nosotros hicimos una revisión sistemática en nuestro grupo de investigación de todos los estudios publicados en los últimos 15 años en México que tuvieran que ver con la prevalencia de hígado graso. Todos los estudios que encontramos ya se está valorando para publicación en la revista de Gastroenterología de México. Lo que hicimos fue tomar todos los estudios ya publicados y los carteles que se presentaron como trabajos libres que reunieran la calidad metodológica. Y lo que nosotros encontramos es que en población, excluyendo los estudios de población puramente obesa, tenemos una prevalencia promedio del 27%. Sumando la prevalencia de todos los estudios publicados en México hasta el año pasado. Y los dos estudios de buena calidad metodológica que encontramos en obesos nos hablan de una prevalencia arriba del 70%. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos revisando sistemáticamente todas las publicaciones mexicanas. Espero que el trabajo se publique pronto en la revista de Gastroenterología de México, pero va a ser precisamente el primer estudio que trate de hablar de un promedio de prevalencia de hígado graso. Ahora lo que nos falta es lo que decía Carlos, hacer estudios que no adolezcan de sesgo de referencia y que puedan ser realizados verdaderamente en población general, lo cual es muy complicado. Muy interesante lo que comenta Raúl. Y con respecto a esto que comentas, Raúl, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad por hígado graso no alcohólico y qué perfil bioquímico tienen estos pacientes? Ok. Tal como lo comentaba Carlos hace un rato, en realidad hígado graso no alcohólico se está convirtiendo en una epidemia. Y esta epidemia tiene mucho que ver con otra epidemia del mundo occidental, que es la obesidad, y con una segunda epidemia del mundo occidental, que es la diabetes. Entonces, se ha visto que los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad por hígado graso no alcohólico o enfermedad asociada a síndrome metabólico es la obesidad. Por mucho es uno de los principales factores de riesgo. Se considera que del 50 al 80% de las personas con obesidad tienen enfermedad grasa del hígado. Diabetes es un factor de riesgo también muy reconocido. Dependiendo de la serie estudiada, del 30 al 70% de las personas con diabetes tienen algún grado de hígado graso. Las personas con resistencia a la insulina es otro de los factores importantes de riesgo. Las dislipidemias en general, principalmente la hipertrigliceridemia, es una de las más importantes. En algunos estudios se describe que tener familiares de primer grado con diabetes o dislipidemia puede intervenir también en el riesgo. Y otro factor de riesgo es una alimentación inadecuada, una alimentación que sobrepase el consumo de carbohidratos o de calorías que necesita una persona, ¿no? Esos serían en general los grandes factores de riesgo para el hígado graso asociado a enfermedad metabólica, porque causas de hígado graso de otro tipo, como medicamentos, etcétera, hay otras. Pero para fines de esta charla, creo que son las principales. Muy bien, Carlos. Pues es muy importante tener en cuenta todos estos factores porque yo creo que todos en la consulta diaria vemos pacientes que tienen 2 o más de estos factores y que, bueno, son pacientes con riesgo de tener hígado graso no alcohólico. Ahora, Carlos, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad por hígado graso no alcohólico en cuanto a su progresión a etapas más avanzadas de enfermedad hepática? Pues bueno, sabemos, por ejemplo, que del grueso de pacientes que tienen esta enfermedad, como uno de cada 5 al 20% o uno de cada 4 van a tener esteatohepatitis. O sea, de los que tengan esta enfermedad, esa parte de esteatohepatitis. Y de estos, como uno de cada 5, también como un 20% van a progresar a cirrosis.
y tenemos predictores que nos dicen quién puede hacerlo y quién no, pero no son exactos, simplemente predictores. Ahora, ¿qué tan rápido va a ser esta progresión? Tenemos estudios prospectivos, cohortes de seguimiento, en las que sabemos que los pacientes con esteatohepatitis van a progresar más o menos un estadio de fibrosis cada 7 años y los pacientes que solo tengan esteatosis cada 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad no son fenotipos separados, sino que es un continuo y alguien que tiene esteatosis luego puede progresar esteatohepatitis y puede hacer fibrosis. Ahora, algo muy curioso y muy interesante es que 20% de los pacientes van a ser lo que llamamos fibrosadores rápidos, es decir, que en tan solo 6 o 7 años pueden llegar a la fibrosis avanzada o a la cirrosis, y existe mucha investigación al respecto de cómo identificar a priori a estos pacientes. Ahora, el último estadio que esperaríamos encontrar en estos pacientes es la progresión a cáncer de hígado, que puede ser en ausencia incluso de cirrosis. Los pacientes con cirrosis más o menos tienen una incidencia de cáncer de hígado arriba del 1.5% al año, es decir, está justificado tamizar estos pacientes, pero en ausencia de cirrosis realmente la progresión a cáncer es muy baja, 0.3 o 0.3 máximo al año, lo cual no justificaría hacer tamizaje en ausencia de cirrosis en estos pacientes. Muy bien, Carlos. Muy interesantes. En general, ¿se debe realizar tamizaje para la detección de hígado graso no alcohólico? Eso es un debate que también está muy de moda, ¿no? Desde hace un par de años. Hay una escuela que dice que en realidad no tiene mucho sentido hacer un tamizaje a población general porque, Carlos, el riesgo de progresión es muy variable. Algunos pacientes o la gran mayoría no son fibrosadores rápidos, la gran mayoría de pacientes tienen un hígado graso que no presenta inflamación o progresión a fibrosis y entonces no se justificaría en población general hacer un tamizaje. Pero hay otra escuela que dice que sí hay dos grupos en donde valdría la pena establecer ya un tamizaje. Uno de ellos son los pacientes obesos o con sobrepeso. En ellos hemos visto que el porcentaje de hígado graso es mucho, mucho mayor, decíamos arriba del 70 al 90%, y muchas de las personas con obesidad grado 2, grado 3 tienden a ser fibrosadores rápidos. Y por el mismo estado de obesidad pueden tener mayor riesgo de hepatocarcinoma que una persona con hígado graso sin obesidad. Entonces, podría ser que en los pacientes obesos se justifique el tamizaje. Y otra escuela que está también muy de moda es el tamizaje en diabéticos. Existen muchas publicaciones de los últimos 5 años que sugieren que no solamente diabetes es un factor de riesgo para desarrollar hígado graso no alcohólico, sino que también el paciente diabético tiende a asociarse más con esteatohepatitis comparado con otros grupos y que también tienden a ser fibrosadores rápidos por el estado de resistencia persistente a la insulina y de inflamación que se asocia a la diabetes. Entonces, ya están múltiples publicaciones, tanto europeas como norteamericanas, ya están dando el paso, intentando sugerir que las guías, por ejemplo, las guías de la ADA, integren en sus estudios de rutina para el paciente diabético, así como una revisión de retinas y así como una revisión de un examen general de orina, que se incluya un ultrasonido por lo menos una vez al año para detección temprana de hígado graso. Entonces, aunque en población abierta no se justifica todavía un tamizaje, estos dos grupos que son los obesos y los pacientes con diabetes, tal vez sí puedan beneficiarse de un tamizaje. Muy bien. Y justo por lo que comentas, Raúl, ese grueso de pacientes son vistos más en el primer contacto, ¿no? Es ahí donde el médico general o el médico familiar deben estar atentos para saber los factores de riesgo de cada paciente y, bueno, utilizar las herramientas como el ultrasonido para detectarlos a tiempo. Carlos, y justo hablando de tamizaje y de métodos diagnósticos, ¿con qué herramientas contamos, tanto herramientas bioquímicas y de imagen, para hacer el diagnóstico de hígado graso no alcohólico? De las herramientas que tenemos, doctor, hay que
entender que hay dos tipos, por decirlo así, sencillamente en hígado graso. Unas precisamente para detectar la enfermedad en sí, el hígado graso, y las otras, ya que tenemos hígado graso, para ver quién puede tener fibrosis significativa o avanzada. Entonces nos vamos a centrar ahorita en las para detectar hígado graso. Dentro de las herramientas que tenemos fáciles y accesibles en la clínica, bioquímicas, es decir, en sangre, está el Fatty Liver Index, por ejemplo, el Hepatic Steatosis Index. Estas toman variables antropométricas y de laboratorio básicos para decirnos quién puede tener hígado graso. Sin embargo, no han sido validadas en México en particular, pero nos dan una buena idea de la probabilidad de que alguien tenga hígado graso, y en estudios epidemiológicos muchas veces así es como sacan la prevalencia de hígado graso. Métodos de imagen que todos tenemos accesibles es el ultrasonido, tomando en cuenta que es poco sensible para casos leves de esteatosis, pero tiene una sensibilidad bastante buena para esteatosis moderada o grave. La resonancia magnética con PDFF es muy sensible y muy específica, pero como entenderán es poco accesible y no es algo que real podamos hacer a todos los pacientes. Y el FibroScan, donde lo hay con el parámetro de atenuación controlada, tiene una sensibilidad como el 85% para detectar esteatosis, que es mejor que el ultrasonido. Y de los métodos invasivos, realmente no vamos a usar una biopsia hepática solo para ver si alguien tiene esteatosis. La reservamos para cuando queda la duda de si hay otra enfermedad, o sobre todo cuando vamos a incluir a algún paciente en un ensayo clínico. Pero realmente la herramienta favorita, por mucho, cuando sospechamos esteatosis en el primer nivel, serán los parámetros del laboratorio y el ultrasonido que vamos a tener accesible en distintos centros. Este punto que comenta Carlos es muy importante, ¿no? Son herramientas que tenemos al alcance prácticamente en todo el país, en todos los niveles, y son también económicas, ¿no? Entonces, podemos hacer un buen uso de ellas para el diagnóstico de hígado graso. Ahora, Raúl, comentaste algo sobre causas secundarias de esteatosis hepática. Y bueno, hay pacientes que tienen 2 o más condiciones para desarrollar una enfermedad por hígado graso. Tiene un impacto en la progresión de la enfermedad en tener más de un factor en esta enfermedad. Por ejemplo, el hígado graso no alcohólico más ingesta de alcohol. ¿Qué impacto tiene esto en el paciente? Ok, de hecho tiene bastante impacto. Antes de comentarte sobre eso, hay un punto que se me hace bien interesante nada más en esto de los estudios diagnósticos, y que quisiera que sí todos nuestros colegas tengan muy en mente, que no existe cosa tal como un poquito de grasa en el hígado, ¿no? Eso es algo que sí estamos buscando mucho cambiar esa idea. No existe algo así como que tienes un poquito de grasa en el hígado y es normal, no pasa nada. Ese concepto tiene que cambiar. Ya comentaba Carlos, la sensibilidad del ultrasonido y la especificidad empieza a detectar grasa en el hígado cuando el contenido de grasa es mayor del 20 al 30%, dependiendo de qué tan bueno es el equipo y qué tan bueno es el ultrasonografista. Y comentábamos que el hígado no debe tener más del 5%. Entonces, yo en lo personal estoy un poco en contra de esos sistemas que clasifican por ultrasonido al hígado graso como leve, moderado y severo, porque la palabra leve inmediatamente nos hace tener esa idea de que es algo poco importante, de que es algo pequeño, que es algo insignificante. Y la mayoría de los médicos de primer contacto, como comentabas tú, que son los colegas que manejan estos pacientes, ven el reporte, un hígado graso leve, y dicen, es leve, no pasa nada. Y no, esto es algo muy importante, va del 20 al 30% de contenido de grasa. Entonces, no es que sea poquita grasa, es que ese hígado ya tiene suficiente grasa para ser detectada por el ultrasonido. Entonces, ese sí era un mensaje con el que no me quería yo quedar. No existe cosa tal como un poquito de grasa en el hígado. Eso es algo muy importante. Y esto que comentabas del daño dual es sumamente importante. Antes éramos muy tajantes en separar al paciente con enfermedad grasa alcohólica y el paciente con enfermedad grasa no alcohólica. Ahora sabemos que el paciente puede desarrollar ambos tipos de daño de manera superpuesta porque son mecanismos
bioquímicos o fisiopatológicos diferentes y que se suman además. El hecho de tener resistencia a la insulina y el proceso inflamatorio provocado por los ácidos grasos y los triglicéridos se asocia a la lesión por radicales libres que provoca el alcohol, el daño directo tóxico del alcohol, todo este proceso de inflamación distinto que genera el consumo de alcohol. Y entonces hemos visto que estos pacientes tienen una evolución más tórpida o el hígado resiste menos el daño que un paciente que tiene solamente uno de los dos factores. Eso sí es algo que está bien descrito ya en la literatura y así se llama ahora daño hepático dual o enfermedad hepática dual, porque estos dos factores sí se pueden sobreponer. Una persona puede ser obesa y diabética y además consumir alcohol y se va a volver un fibrosador todavía más rápido. Su riesgo de cirrosis va a incrementarse de manera muy notable y la evolución tiende a ser peor. Y controlar a estos pacientes suele ser un poco más difícil, porque además tenemos que controlar los factores de riesgo del hígado graso no alcohólico y el consumo de alcohol. Entonces, esto se está volviendo tan importante que ya se están escribiendo consensos sobre daño dual, porque cada vez tenemos más pacientes con sobrepeso o con obesidad o con diabetes que además persisten en su consumo de alcohol. Entonces, sí tiene mucha importancia el daño sobrepuesto en el hígado por estas dos patologías. Muy bien, Raúl. Y yo creo igual gran parte de la población tiene este doble mecanismo, ¿no? de daño, entonces hay que estar muy atentos a ello. Carlos, ya entrando a las medidas terapéuticas, ¿cuáles son los tratamientos actuales más efectivos en la enfermedad por hígado graso no alcohólico, de acuerdo a la evidencia científica, ya sea fármacos o intervenciones no farmacológicas también? Realmente, si quisiéramos hablar de lo que más evidencia tiene y que es lo más sencillo y económico, es la dieta y el ejercicio. Sabemos que cura el hígado graso, la diabetes, o sea, todo con dieta y ejercicio funcionaría. Tenemos estudios donde si perdemos 10% del peso corporal, inclusive se revierte la fibrosis. Entonces sería el tratamiento ideal. Y si ponemos un medicamento avanzadísimo de estos carísimos que se están estudiando y lo comparamos con dieta y ejercicio efectivos, probablemente ganaran la dieta y el ejercicio. ¿Qué es lo difícil? Que sabemos que la gente no lo va a hacer. Incluso en ensayos clínicos, con el tiempo se va perdiendo el apego a la dieta y al ejercicio. Si no, no tendríamos ni diabetes, ni obesidad, ni hipertensión. Entonces, de las dietas, la que más evidencia tiene, aunque todas funcionan, es la mediterránea, porque nos da el plus de que nos disminuye riesgo cardiovascular. Ahora, dentro de lo no farmacológico, yo metería, por ejemplo, la cirugía bariátrica, que aunque no está aprobada, evidentemente, para hígado graso, pues es un tratamiento excelente para el hígado graso y lo va a curar cuando exista la indicación por otros medios de cirugía bariátrica. Y de lo farmacológico, pues existen infinidad de terapias en investigación, pero de las que tenemos actualmente, ninguna aprobada por las agencias regulatorias. Y de las que usamos o que están recomendadas en guías es la pioglitazona y la vitamina E, que aunque tienen evidencia sólida de que mejoran en la esteatohepatitis, no han permeado realmente en la práctica clínica por temor de algunos efectos adversos que pueden traer, pero serían las que más respaldo tienen ahorita. Ya salió lo de obeticólico fase 3, no ha sido publicado formalmente y no ha sido aprobado por FDA, pero probablemente sea la primera terapia aprobada que tengamos para hígado graso, pero es carísimo o va a ser carísimo y poco sustentable en cualquier sistema de salud, no solo en el nuestro. Bueno, lo que más evidencia tiene a veces es lo más complicado para que se apegue el paciente, ¿no? Justamente la dieta y el ejercicio que prácticamente es gratis, pero el apego del paciente es el complicado muchas veces. Ahora, siguiendo con esto, Raúl, ¿qué vislumbras en el futuro en cuanto a los tratamientos para enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico? Se viene también la ola, además de la cirugía bariátrica, como lo menciona Carlos, también está ya el concepto de endoscopia bariátrica, muchos fármacos en investigación. ¿Cómo se ve el panorama a futuro en el tratamiento del hígado graso? Fíjate que
El problema con los tratamientos farmacológicos para hígado graso, como lo comentó hace un rato Carlos, es que eh, la mayoría de los protocolos se está enfocando en reducir fibrosis, que realmente se ha visto que la fibrosis avanzada es el principal determinante pronóstico en estos pacientes. Entonces, todos los protocolos que se están llevando a cabo con medicamentos de última generación, algunos sí han logrado revertir parcialmente la fibrosis, pero no mejoran el pronóstico del paciente, y otros se han quedado cortos en la fase 2 o fase 3, revirtiendo la fibrosis. Estaban los estudios con el afibranor, estaban los estudios con cedicriviroc, estaban los estudios con celosertib, con seladelpar, con medicamentos muy complejos, con múltiples acciones moleculares, pero ninguno ha logrado hasta la fecha verdaderamente lograr los endpoints de los estudios, que era mejorar la sobrevida, porque algunos sí reducen la fibrosis, pero no mejoran la sobrevida o el pronóstico del paciente. Y esto es algo que tenemos que tener en mente, porque hígado graso se asocia a un mal funcionamiento metabólico. Entonces, si yo no mejoro el mal funcionamiento metabólico general del paciente, aunque yo trate de bajar la fibrosis, no voy a mejorar el pronóstico, porque el paciente sigue teniendo riesgo de un infarto al miocardio, sigue teniendo riesgo de enfermedad cerebrovascular, sigue teniendo riesgo de diabetes. Es decir, estos pacientes no solamente se complican o fallecen por tratamientos que se quieren usar, solamente se están enfocando en el hígado. Y generalmente el paciente que viene con nosotros a la consulta es lo que nos pregunta: doctor, ¿qué me puedo tomar para que se me quite la grasa del hígado? Y no funciona así. Tenemos que explicarles que esto es una enfermedad sistémica y que el hígado solamente es parte de todo un mal funcionamiento general, que, como lo dijo Carlos, si no nos acostumbramos a cambiar nuestra nutrición y nuestros hábitos de ejercicio, nuestro cuidado glicémico, nuestro peso, no importa qué medicamento tomemos, el pronóstico no va a cambiar. Y se ha visto que en estos pacientes que toman estos medicamentos que están en investigación, si no cumplen con las metas de dieta y ejercicio, no mejoran su pronóstico. Eventualmente el pronóstico no cambia. Y por otro lado, el grupo de Barcelona, en un estudio muy bonito, publicado hace un par de años, ellos demuestran que incluso en pacientes ya con cirrosis Child A asociada a hígado graso, que cumplen 16 semanas de una buena dieta y ejercicio, la presión portal disminuye de manera significativa. Entonces, sin necesidad de otros medicamentos, solamente el control con dieta y ejercicio mejoró más, dependiendo del porcentaje de descenso de peso, hasta un 20% la presión portal. Y eso estuvo perfectamente demostrado. Mientras que al revés, no importa cuántos medicamentos muy complejos o muy caros, porque lo que dice Carlos es real. Estos estudios son con productos que van a ser carísimos en el mercado y que a la larga no están mejorando el pronóstico, porque el paciente no está resolviendo la causa de la enfermedad, que es el sobrepeso, el control glicémico, el apego a la dieta. Sí, de acuerdo, Raúl. Lo mismo, ¿no? O sea, dieta y ejercicio siguen siendo la piedra angular del tratamiento y pues el hígado graso es una expresión hepática, vaya la palabra, de trastornos metabólicos con impacto sistémico, como dice Raúl. Entonces es por ello que los buenos hábitos, una vida saludable, sigue siendo la terapia ideal en estos casos. Ahora, Carlos, en cuanto a trasplante hepático en hígado graso no alcohólico, en enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico, ¿cómo está la cifra a nivel mundial y qué estadística se tiene aquí en México acerca de la realización de trasplante en estos pacientes? Pues alarmante la situación de trasplante hepático, al menos los datos que tenemos de Estados Unidos, que son los que más se pudieran parecer a nosotros, y después ya Europa. El trasplante hepático es la indicación que más ha crecido por hígado graso en los últimos años, y actualmente es el segundo lugar de trasplante hepático en Estados Unidos general, pero en la mujer, por ejemplo, ya es el primer lugar. Entonces, alarmante.
y a la par virus C va bajando drásticamente. Es decir, para el 2030 sin duda ya va a ser el primer lugar el trasplante hepático o la indicación de trasplante hepático. Y en hepatocarcinoma también el hígado graso ocupa el segundo lugar de trasplante hepático por hepatocarcinoma. Y el virus C sigue siendo el primer lugar, pero va a la baja así drásticamente con los tratamientos de virus de hepatitis C. Y en México, ¿qué creen? Que no hay información al respecto. En el Senatra, que es el órgano que debía recolectar esta información, me puse en contacto con ellos y no, curiosamente no captan la etiología por la cual se está trasplantando un paciente. Solo saben si es hígado, la edad, género, etcétera, pero no dice si fue CBP, alcohol, hepatocarcinoma, etcétera. Entonces tendríamos que ir a cada centro y preguntarles, ¿y aquí por qué trasplantan a sus pacientes? Del centro donde yo estoy, que es nutrición, sí se ha visto un incremento evidente en hígado graso, pero es un centro con mucho sesgo de referencia. Por ponerles un ejemplo, en un estudio que se publicó hace unos años, la segunda indicación después de hepatitis C era hepatitis autoinmune, CBP y colangitis esclerosante, lo cual evidentemente no refleja la realidad del país. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto por juntar todos los centros y juntar nuestra información para ver qué está pasando con las indicaciones de trasplante en México. No, y hay una necesidad creciente de tener esos datos aquí en México por la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Ahorita hablamos de pandemia, SARS-CoV-2, COVID-19, pero yo creo que esta es una, digamos, de igual o peor magnitud, ¿no? Entonces, sí deberíamos hacer esfuerzos para tener estudios aquí en México. Ahora, el tema en boga, Raúl, el cambio de nombre o de nomenclatura de enfermedad por hígado graso no alcohólico a enfermedad por hepática por trastorno metabólico. ¿Por qué se decidió, por qué se sugiere el cambio de nombre a esta patología? Ok. Creo yo que este cambio de nomenclatura refleja que ahora sabemos mucho más de la fisiopatología de la enfermedad. Este cambio de nomenclatura no ha sido de los grupos de expertos, lo están adoptando y lo están recomendando. La Asociación Europea ya lo recomienda como debe de adoptar. El último consenso argentino de enfermedad hepática no alcohólica ya lo adopta como más hepática grasa asociada a síndrome metabólico o a alteraciones metabólicas. Y la explicación que dan es que cuando nosotros le llamábamos hígado graso no alcohólico, estábamos englobando todas las causas de hígado graso que no fueran alcohol. Ahora sabemos que hay muchas causas de hígado graso, que no nada más sea el hígado graso asociado a disfunción metabólica, desde toxicidad por medicamentos, o sabemos que la infección por hepatitis C genotipo 3 puede provocar esteatosis. Es decir, ahora sabemos que hay otras causas de hígado graso. Y esta nomenclatura la están delimitando para el paciente con enfermedad hepática grasa que se asocia a alteraciones metabólicas, que son la mayor parte de los pacientes con enfermedad grasa del hígado. Algunos expertos, muy pocos todavía en el mundo, no están 100% de acuerdo ya con hacer este cambio, porque dicen que es muy prematuro y que qué va a pasar con esos pacientes con enfermedad grasa que no son necesariamente metabólicos. Pero ya la gran mayoría de los hepatólogos a nivel internacional la están adoptando y la están recomendando porque precisamente es una definición basada en fisiopatología, ¿no? Estamos relacionando la enfermedad hepática con el cíclico, con las alteraciones metabólicas, y eso nos ayuda a ver al paciente de una manera más integral. No nos enfocamos solamente en el hígado, sino en todo el síndrome metabólico, que al final del día es lo que debemos de hacer con estos pacientes, regular todas sus alteraciones metabólicas que están provocando que el hígado esté resultando en un daño, ¿no? Entonces, la verdad, la enorme mayoría de las asociaciones ya lo está adoptando, ya lo está recomendando, sobre todo a los médicos de primer contacto, que el hígado graso se asocia a alteraciones metabólicas y que es importante evaluar el aspecto general metabólico del paciente para mejorar el hígado. Creo que va por ahí la intención de este cambio de nomenclatura del NAFLD al MAFLD, ¿no? Al hígado graso asociado a disfunción metabólica. Muy bien, muy claro nos quedó el concepto, Raúl. Ahora, Carlos, futureando, ¿cómo ves el panorama aquí en México de la enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico?
Ya mencionabas algo al respecto en los trasplantes, pero ¿cómo visualizas haciéndola de Nostradamus en 10, 20 años? ¿Cómo va a estar eso aquí en México? Yo lo visualizo, la verdad es que nada esperanzador, porque si se fijan en las encuestas nacionales de salud, la tendencia de diabetes, obesidad, etcétera, va para arriba. Yo quisiera que en una encuesta dijeran ya se estabilizó la diabetes o la obesidad o el sobrepeso, pero no es el caso. Y aunque no se mide el hígado graso, pues tenemos que entender que va a la par. Lo que estamos viendo en esas gráficas va a la par. Ya somos el primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad en adultos. Entonces, ya en la próxima encuesta nacional de salud solo falta que el 100% tengamos sobrepeso u obesidad, porque ya andamos muy altos en eso. Entonces, esto se va a traducir en más eventos cardiovasculares, más cáncer, y obviamente, si volteamos a ver al hígado, pues más cirrosis, más cáncer de hígado, y más trasplante si se llega a hacer por hígado graso. Entonces, la verdad es que es un problema enorme que no se va a arreglar cambiando solo el etiquetado de los productos. Tenemos que taclear esto de fondo, pero sí se ve que viene algo crítico en los años que vienen. Sí, pues nada de alentador, y para esto no hay vacuna, lamentablemente, ¿no? Y ahora, Raúl, una pregunta muy importante o que nos hacemos todos. ¿Debemos dar seguimiento a los pacientes con enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico? Y si es así, ¿cómo hay que hacerlo? Ok. Ahí siempre mi respuesta va a ser un rotundo sí. Hay que darle seguimiento a los pacientes, y no solamente lo que decíamos por la salud hepática, sino por el riesgo de complicaciones en general que estos pacientes tienen, y además ameritan un seguimiento multidisciplinar. Esto es algo muy importante. Puede ser que en ese momento el paciente tenga un hígado graso sin inflamación, sin esteatohepatitis o sin fibrosis, paciente obeso, o con sobrepeso, con resistencia a la insulina, que ya tiene una TA moderadamente elevada. Tal vez ese hígado tenga muy buen pronóstico en los siguientes años, pero tal vez el corazón no, o tal vez su riesgo de desarrollar una diabetes a corto plazo sea mayor. Entonces, a estos pacientes con hígado graso hay que darle seguimiento. Si tienen fibrosis avanzada, ya sea detectada por un FibroScan o un Fibromax, o por alguno de los marcadores no invasivos, o con alguna de las fórmulas de cálculo, ese paciente va a meritar un seguimiento mucho más apegado. Generalmente estos pacientes yo los cito cada 3 meses para ir verificando el apego a la dieta, el apego a la actividad física, el ir reduciendo la resistencia a la insulina, el monitoreo de laboratorios, etcétera, porque pueden convertirse en fibrosadores rápidos y progresar a una cirrosis. Y debemos de convencer al paciente que, pues, a fin de cuentas, es una enfermedad que amerita seguimiento, porque la mayoría de los pacientes llegan con la idea de que es algo leve, que es un poquito de grasa en el hígado, y dicen, pero ¿por qué tengo que seguirme? ¿Por qué tengo que seguir viniendo a consultas si a mí ya otros 5 médicos me dijeron que no pasa nada? Y regresan a la consulta a los 3 o 4 años ya con una cirrosis Child A, por ejemplo, ¿no? Otros pacientes ya tienen resistencia a la insulina y no les dimos seguimiento con el endocrinólogo o con la nutrióloga o con el cirujano bariatra, y no sé, a los 2, 3 años regresan a la consulta ya con una diabetes establecida o ya tuvieron su primer evento cardiovascular. Entonces, sí, estos pacientes ameritan seguimiento multidisciplinar, dependiendo de sus comorbilidades y de su comportamiento. En general, nosotros siempre tratamos de apoyarnos en nuestro centro con los nutriólogos, con un endocrinólogo, nosotros en la parte de hígado, en algunas ocasiones incluso con terapia física o con ejercicio, para disminuir el riesgo cardiovascular, el riesgo de desarrollo de diabetes y sus complicaciones, y además la progresión de fibrosis hepática. Todo muy claro. Y bueno, Carlos, ya lo comentaba Raúl, ¿quién debe hacer el seguimiento? ¿El médico de primer contacto, el internista, el gastroenterólogo, o es mejor que seamos todos los que demos seguimiento a este paciente? Pues es una pregunta interesante. Ya nos comentaba el doctor Contreras una prevalencia
aproximadamente el 25 o 30% de nuestro país, sería imposible que este grupo de pacientes lo siga un especialista, no habríamos especialistas suficientes. Entonces, el grueso lo tiene que ver el colega de primer nivel, el médico familiar, el médico de primer contacto, quien tiene que hacer el triage y ver, bueno, esta es una esteatosis leve, con diabetes leve, hipertensión leve, todo fácilmente controlable, me la quedo, la atiendo, dieta, ejercicio, controlar todo. Si es un paciente que creemos que ya tiene algo de fibrosis, lo referiremos al gastroenterólogo o al hepatólogo para que se haga cargo de esa parte. Si el gastroenterólogo se siente cómodo con manejar las comorbilidades, lo puede hacer él, pero si es una diabetes de estas que son difíciles o una obesidad que ya es para cirugía bariátrica, etcétera, pues habrá que interconsultar al internista o al endocrinólogo para hacer el manejo multidisciplinario, como decía el doctor Contreras. Pero en principio la mayor parte de estos pacientes se deben de quedar en el primer nivel, o si no se saturan las especialidades, como siempre pasa. Y como decía, muy importante el doctor Contreras, se trata de ver toda la película. Si solo nos centramos en el hígado, no vamos a incidir en la mortalidad de los pacientes. Entonces hay que controlar la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, que no fumen, etcétera. Y sí, también voltear a ver al hígado, pero definitivamente no es el protagonista de la película. Ok, muy interesante lo que comenta Carlos. Realmente, pues no nos daríamos abastos como gastroenterólogos, ustedes como hepatólogos, para ver a todos los pacientes con hígado graso no alcohólico, y yo creo que radica la importancia de la educación médica, sobre todo a los médicos de primer contacto, que son los que ven a la mayoría de los pacientes, y que ellos sepan cuándo derivar a cada paciente al especialista, ¿no? Y ya vimos que bueno, que el hígado graso no alcohólico es la expresión de un órgano en respuesta a todo un trastorno sistémico, metabólico, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que apoyarnos con los demás especialistas. Y para concluir, Raúl, Carlos, ¿qué apuntes o qué perlas pueden darnos acerca del tema que tratamos el día de hoy? Raúl. Ok, yo creo que puedo darte tres muy puntuales. La primera es que sí nos llevemos mucho en mente de que no existe cosa tal como poquita grasa en el hígado. Eso es algo que necesitamos cambiar nuestro chip, incluso como gastroenterólogos. No existe cosa tal como poquita grasa en el hígado. Mi paciente tiene grasa en el hígado, algo está sucediendo a nivel metabólico que tengo que investigar y que tengo que resolver, porque puede progresar. El segundo punto importante que sí me gustaría marcar es que la mejor manera de tratar y prevenir esto es, como lo dijo Carlos, dieta y ejercicio. Eso está perfectamente demostrado en todos los estudios, y si no buscamos cambiar todo el perfil metabólico del paciente, el hígado, no vamos a encontrar cambios. Y el tercero, que tiene mucho que ver con la última pregunta que le hiciste a Carlos, es: en España están recomendando mucho, en un estudio del doctor Calleja, usar el FIB-4, que se puede calcular con laboratorios muy de rutina, para los médicos familiares o los médicos de primer contacto. Si la puntuación de FIB-4 es baja, puede manejarse por el médico de primer contacto y darle seguimiento al aspecto metabólico, pero si el paciente sale con una puntuación alta, lo ideal es referirlo porque es un paciente con fibrosis que se puede complicar. Muy bien. Carlos, tus últimos apuntes, tus perlas para este episodio. Pues enfatizando un poco lo que comentábamos hace rato, sobre todo centrarse en todo el espectro del paciente. Entonces hay que tratar todas las comorbilidades del paciente. Solo voltear a ver el hígado es como que querer tapar al sol con un solo dedo. Entonces hay que ver todo el espectro. Y lo otro, con respecto a las terapias, recordando que estas terapias en las que estamos depositando todas nuestras esperanzas van a ser solo la cereza del pastel, pero nos debemos de enfocar en la dieta, en el ejercicio y sobre todo en la prevención. O sea, en la prevención antes de que llegue el hígado graso o de que llegue el hígado graso complicado, hay que centrarnos en la prevención, y ese es el primer nivel de atención. Y quitar al tigre toño de las azucaritas no nos va a ayudar. Es dieta, ejercicio, énfasis, etcétera, pero es en el primer nivel de atención donde se tiene que hacer esto. Muy bien, excelente apunte, Carlos. Raúl, gracias por habernos acompañado en esta emisión.
Y bueno, con esto finalizamos este episodio de Gastroperlas AMG. Agradecemos su atención. De vuelta agradezco a Raúl y Carlos por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Y los esperamos en el próximo episodio de Gastroperlas AMG. Que estén bien y cuídense. Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.